Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día increíble, y si no, espero que este vídeo les levante el ánimo un poquito. Hoy, tenemos un tema que va a encender la chispa de la curiosidad. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de secretos, de pasiones ocultas, de amor verdadero, y de revelaciones impactantes. Si lo han adivinado por el título, vamos a hablar de Mert y Afra. De su romance, de los rumores, de la verdad detrás de todo, y de cositas que los van a dejar con la boca abierta. Ya saben, en este canal nos encanta el drama, el romance y desmenuzar hasta el último detalle de las historias que nos atrapan. Y la historia de Mert y Afra es una de esas que te engancha desde el primer momento. Así que si son fans de las series turcas, si les gustan las tramas apasionadas, si les gusta el misterio y las sorpresas, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, y aún no se han suscrito, no se lo pierdan. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y síganos en las redes sociales. Así no se perderán nada de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar el misterio de Mert y Afra. Bien, para los que no estén totalmente familiarizados con la historia, hagamos un breve repaso. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son dos actores turcos con una química en pantalla, que traspasa la pantalla. Son, para decirlo suavemente, la pareja del momento. Y su relación, que surgió mientras trabajaban en la exitosa serie Yalan, ha sido un torbellino de emociones, rumores y especulaciones. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, todos los fanáticos se dieron cuenta de que había algo más que una simple amistad en el set. La naturalidad con la que interactuaban, la complicidad que irradiaban, incluso en momentos de trabajo intenso, no escaparon a la atenta mirada de los seguidores de la serie y de los medios de comunicación. Y es que en el mundo de la televisión, la química entre los protagonistas es un ingrediente fundamental para el éxito. Y en el caso de Mert y Afra, esa química era palpable, casi tangible. Y aunque inicialmente intentaron mantener su relación en secreto, las fotos, los comentarios y los rumores comenzaron a circular como la pólvora. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en empezar a investigar y a publicar todo lo que encontraban. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, análisis de miradas y gestos, y por supuesto, de memes ingeniosos que alimentaban la curiosidad del público. Los primeros indicios de su relación fueron sutiles: me gustas de Instagram, comentarios en las publicaciones, encuentros casuales en eventos públicos. Pero a medida que el tiempo pasaba, la situación se hizo más evidente. Fueron captados juntos en citas románticas, paseando por las calles de Estambul, compartiendo momentos íntimos que no pasaron desapercibidos para los paparazzi. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque lo que parecía ser un romance de cuento de hadas, con su dosis de misterio y exclusividad, empezó a complicarse. Los rumores sobre posibles infidelidades, las declaraciones ambiguas, las apariciones públicas. Todo esto alimentó la curiosidad de los fans y la especulación de los medios. ¿Era amor de verdad? ¿Era solo una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O simplemente eran dos jóvenes actores disfrutando del éxito y la fama? La pregunta sobre la autenticidad de su relación se convirtió en el tema central de las conversaciones en Internet y en los programas de televisión dedicados al mundo del espectáculo. Algunos argumentaban que su romance era un mero producto de la fama, una táctica para mantener el interés del público y potenciar el éxito de la serie. Otros, en cambio, defendían la sinceridad de sus sentimientos, basándose en la química innegable que se veía en pantalla y en la forma en que se comportaban en la vida real. Durante mucho tiempo, la pareja mantuvo una postura discreta. No confirmaban ni negaban los rumores. Se limitaban a sonreír, a intercambiar miradas cómplices, y a mantener una cierta distancia pública que solo aumentaba el misterio. Evitaban las declaraciones contundentes, las confirmaciones explícitas, y se aferraban a una ambigüedad calculada que mantenía a sus seguidores en vilo. Y eso, amigos, es lo que hace que una historia sea tan atractiva. La incertidumbre, la expectación, la intriga, todo eso es parte del encanto. Esta estrategia de mantener un perfil bajo, en parte, era una manera de proteger su privacidad y de evitar que su relación fuera consumida por la vorágine mediática.
Sin embargo, esta misma cautela alimentaba la curiosidad y las especulaciones. Cada gesto, cada mirada, cada encuentro se convertían en materia prima para los medios, que analizaban minuciosamente cada detalle. Pero ahora prepárense, porque es momento de las revelaciones. Han surgido detalles que podrían cambiar nuestra percepción de su romance. Información que nos da una nueva perspectiva sobre su relación. Y créanme, esto es lo que realmente los va a dejar boquiabiertos. Primero hablemos de la presión mediática. Es evidente que la atención constante de la prensa, los paparazzi al acecho y la invasión constante de su privacidad no facilitaron las cosas. Cualquier pareja, por muy enamorada que esté, sufre las consecuencias de la fama y el escrutinio público. Y en el caso de Mert y Afra, esta presión fue aún mayor, porque estaban viviendo su romance mientras se convertían en dos de las estrellas más grandes de Turquía. La presión mediática en Turquía es conocida por su intensidad y su alcance. Los medios de comunicación están constantemente buscando nuevas historias y novedades sobre las celebridades, y la vida personal de los actores y actrices es, lamentablemente, un tema de gran interés público. Los paparazzi persiguen a las estrellas sin descanso, capturando cada momento de sus vidas privadas, desde sus citas románticas hasta sus salidas cotidianas. Esta constante vigilancia puede ser abrumadora y perjudicial para cualquier relación. Las parejas pueden sentirse inseguras, desconfiadas y sometidas a una presión constante para mantener una imagen pública perfecta. La intimidad se ve amenazada y la posibilidad de llevar una vida normal se reduce significativamente. En el caso de Mert y Afra, esta presión se intensificó aún más debido al éxito de Yalan. La serie se convirtió en un fenómeno de masas y la pareja protagonista, naturalmente, se convirtió en el centro de atención. Cada paso que daban era analizado y comentado, y cualquier rumor o especulación se propagaba rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. La necesidad de proteger su relación de esta presión mediática fue, sin duda, un factor importante en la decisión de mantener un perfil bajo. La ambigüedad que mostraron en sus declaraciones y apariciones públicas fue, en parte, una estrategia para proteger su intimidad y evitar que su romance fuera consumido por la vorágine mediática. Segundo, tenemos que analizar las declaraciones de sus amigos cercanos y colegas de trabajo. Algunos aseguran que su relación es pura y sincera, basada en el amor y la admiración mutua. Otros, sin embargo, sugieren que hubo ciertos desencuentros, malentendidos y discusiones que podrían haber afectado la relación. Y aquí es donde la historia se pone más interesante, porque las versiones son muy diferentes, dependiendo a quién le preguntes. Las opiniones de amigos y colegas de trabajo son cruciales para comprender la complejidad de la relación entre Mert y Afra. Las personas más cercanas a la pareja, que comparten con ellos tiempo y experiencias en el set y en la vida personal, tienen una visión más profunda de la dinámica de su relación. Sin embargo, incluso entre ellos, las percepciones pueden variar. Algunos de sus amigos y colegas han defendido públicamente la sinceridad de su amor, destacando la admiración mutua, el respeto y la conexión profunda que comparten. Han enfatizado la química innegable que se ve en pantalla y la forma en que se apoyan y se complementan en la vida real. Estas declaraciones refuerzan la idea de que su relación es genuina y que ambos están profundamente enamorados. Otros, por el contrario, han sugerido que hubo momentos de tensión, malentendidos y discusiones que podrían haber afectado la relación. Aunque no han especificado los detalles, estas declaraciones implican que la relación no fue perfecta y que tuvieron que enfrentar desafíos y dificultades. Estas versiones plantean dudas sobre la estabilidad y la durabilidad de su romance. Es importante tener en cuenta que cada persona tiene una perspectiva única y subjetiva de la situación. Las experiencias y los prejuicios individuales pueden influir en la forma en que interpretan los hechos y en las declaraciones que hacen. Por lo tanto, es esencial analizar cuidadosamente todas las versiones y tomar en cuenta el contexto en el que se producen. Tercero, y esto es lo más impactante, han salido a la luz ciertos detalles sobre su pasado y sus relaciones anteriores. Información que podría explicar, al menos en parte, algunos de los comportamientos y las decisiones que tomaron. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja y humana, porque nadie es perfecto, y todos tenemos un pasado que nos define. Explorar el pasado de Mert y Afra, y analizar sus relaciones anteriores, es fundamental para comprender la complejidad de su historia de amor. Las experiencias pasadas, las relaciones anteriores y las heridas emocionales pueden influir significativamente en la forma en que las personas se relacionan, se campe.
y toman decisiones en el presente. Si bien no se han revelado detalles específicos que comprometan la intimidad de ambos, se sabe que tanto Mert como Afra han tenido relaciones sentimentales antes de iniciar su romance. Estas experiencias pasadas, ya sean positivas o negativas, han dejado una huella en sus vidas y han moldeado sus personalidades. Algunos de los detalles que han salido a la luz sugieren que Mert y Afra podrían haber tenido dificultades para confiar completamente el uno en el otro, o que podrían haber tenido miedos o inseguridades relacionados con experiencias pasadas. Estas posibles vulnerabilidades podrían explicar algunos de sus comportamientos, sus decisiones y la dinámica de su relación. Es importante aclarar que conocer el pasado de una persona no justifica ni excusa ningún comportamiento inapropiado. Sin embargo, puede ayudar a comprender mejor las motivaciones y las acciones de una persona, y a generar una mayor empatía hacia ella. Ahora, no voy a entrar en detalles sensacionalistas ni a inventar nada. Lo que sí puedo decir es que la historia de Mert y Afra es mucho más complicada de lo que parece a simple vista. Hay mucho más que amor y romance. Hay ambición, hay presión, hay expectativas, y hay, por supuesto, sentimientos reales. La historia de Mert y Afra es mucho más que un simple cuento de hadas. Es una historia real, llena de matices, complejidades y desafíos. Hay mucho más en juego que el amor y el romance. La ambición es un factor importante en la vida de cualquier actor. Mert y Afra son jóvenes talentosos que están en la cima de su carrera. Aspiran a crecer profesionalmente, a alcanzar nuevas metas y a consolidar su éxito. Esta ambición puede generar tensiones y conflictos, ya que ambos pueden tener diferentes prioridades y expectativas en cuanto a su futuro profesional. La presión es otro factor importante que influye en su relación. La fama, la exposición mediática y las expectativas del público pueden generar estrés, ansiedad y problemas de autoestima. Además, la presión por mantener una imagen pública perfecta puede dificultar que ambos se muestren tal como son, y que construyan una relación auténtica y sincera. Las expectativas son otro aspecto clave de su historia. Los fanáticos y los medios de comunicación tienen expectativas muy altas sobre su relación. Esperan que sean perfectos, que se muestren siempre enamorados y que cumplan con los estereotipos de la pareja ideal. Estas expectativas pueden ser abrumadoras y pueden afectar la dinámica de la relación, ya que Mert y Afra podrían sentirse presionados a actuar de una manera que no sea auténtica. Y por supuesto, están los sentimientos reales. A pesar de todos los desafíos y obstáculos, lo más importante es que Mert y Afra sienten un profundo amor y admiración el uno por el otro. La química que se ve en pantalla, la complicidad que muestran en la vida real, y la forma en que se apoyan y se protegen mutuamente son una prueba de que sus sentimientos son genuinos y sinceros. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que su amor no era verdadero? Absolutamente no. Significa que, como cualquier relación, la suya tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de dificultad. Significa que, como cualquier persona, tanto Mert como Afra son seres humanos con sus propias debilidades, sus propios miedos y sus propias necesidades. El hecho de que la relación de Mert y Afra haya tenido sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de dificultad, no significa que su amor no sea verdadero. Al contrario, es una prueba de que son seres humanos auténticos, con sentimientos reales y con la capacidad de experimentar todas las emociones que conlleva una relación. Toda relación, independientemente de su origen o duración, está sujeta a altibajos. Hay momentos de felicidad, de alegría, de euforia y de conexión profunda. Pero también hay momentos de tristeza, de conflicto, de decepción y de distancia. Es natural que surjan desacuerdos, malentendidos y desafíos. La clave es cómo se afrontan estos momentos de dificultad. Mert y Afra, como cualquier otra pareja, han tenido que lidiar con sus propias debilidades, sus propios miedos y sus propias necesidades. Tienen que aprender a comunicarse, a resolver conflictos y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. No son perfectos y cometen errores. Pero lo importante es que se esfuerzan por crecer juntos, por aprender el uno del otro y por construir una relación sólida y duradera. Y aquí es donde reside la magia de esta historia. En su imperfección, en su complejidad, en su autenticidad. Porque al final lo que importa es que ambos, a pesar de todo, se han mantenido unidos, luchando por su amor, y demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La magia de la historia de Mert y Afra reside precisamente en su imperfección, su complejidad y su autenticidad.
No es una historia de cuento de hadas, sino una historia real con sus altos y bajos, sus desafíos y sus momentos de alegría. Es en la imperfección donde reside la verdadera belleza del amor. El amor perfecto no existe. Las personas no son perfectas y las relaciones tampoco lo son. Es en la aceptación de las debilidades, en la comprensión de los errores y en la capacidad de perdonar, donde se encuentra la verdadera conexión. La complejidad de su historia es también lo que la hace tan fascinante. Hay muchos factores que influyen en su relación, como la ambición, la presión mediática, las expectativas del público y las experiencias pasadas. No es una historia simple, sino una historia multifacética, con muchos matices y capas de significado. La autenticidad es el ingrediente principal de su historia de amor. A pesar de todos los obstáculos y desafíos, Mert y Afra han permanecido fieles a sí mismos y a sus sentimientos. Han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el romance oculto de Mert y Afra es una historia apasionante, llena de misterio y de sorpresas. Que su amor, aunque haya tenido sus momentos de dificultad, es real y sincero. Que ambos han demostrado ser personas valientes, decididas y comprometidas con su relación. Y que al final lo importante es que sean felices y que sigan disfrutando de su amor. En conclusión, el romance de Mert y Afra es una historia apasionante, llena de misterio y de sorpresas. Su amor, a pesar de las dificultades, es real y sincero. Han demostrado ser valientes, decididos y comprometidos con su relación. Y lo más importante es que sean felices y disfruten de su amor. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya ayudado a entender un poco mejor la historia de Mert y Afra. He intentado darles una visión completa y objetiva, sin caer en el sensacionalismo ni en la especulación. Pero como siempre me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre su relación? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden, el amor, el drama y las revelaciones están a la vuelta de la esquina, y en este canal estamos siempre listos para contárselos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.